Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 7 de noviembre de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Y estamos en la serie que se llama La sabiduría que te prepara para la victoria, capítulo 24 de Proverbios. Ahora estudiaremos en dos partes un cuarteto de proverbios que describen al necio y sus necedades. No habla de otra cosa que no sea de lo malo de la necedad. Leamos 2 de los 4 proverbios hoy y leeremos 2 más mañana. Versículo 7 de Proverbios 24. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. Paráfrasis. Para el necio la sabiduría es como una perla en el mar. Jamás podrá ser juez o un consejero. Versículo 8. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Paráfrasis. Cuando el ser humano tiene el mal en sus mismos pensamientos, se le llama señor o dueño de la maldad. Reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen estos dos proverbios. Número 1. Escogiendo la sabiduría y el bien. Resulta un poco difícil o complicado declarar las enseñanzas de estos dos pasajes porque, en todos los casos, se trata de declaraciones terribles sobre los insensatos y la insensatez. Lo que podría surgir de estos proverbios es un regaño, una crítica, una sentencia, pero hagamos un esfuerzo para convertir lo que nos dice en enseñanzas positivas para nosotros. Por supuesto que tendremos que tomar el proverbio y hacer exactamente lo opuesto a lo que dice el proverbio, porque el proverbio habla de los malos y sus maldades. Por eso en este tema de escogiendo la sabiduría y el bien, veamos una primera enseñanza derivada de esta. Crezcamos para ser sabios. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. El pasaje literalmente dice que para el insensato la sabiduría es como coral del fondo del mar. Lo que quiere decir es que es inalcanzable para él. Y también dice que no podría participar jamás en los juicios que se hacían en las puertas de las ciudades. Los juicios, algo así como lo que se hacía en la corte en algunos países, en aquella época se hacía en la puerta de la ciudad. Ahí estaban los consejeros reales, ahí estaban personas que juzgaban, y por eso dice que jamás abrirá su boca en la puerta de la ciudad, o sea, jamás será ni un consejero, ni un defensor, ni mucho menos un juez, o sea que jamás se podrá confiar en él. He aquí la enseñanza, entonces, si volteamos lo terrible del proverbio y lo tratamos de convertir en positivo, he aquí la enseñanza, aceptemos la sabiduría que viene de Dios. Ciertamente no podemos ser sabios por nosotros mismos, pero Él nos puede transformar y bendecir con sabiduría. Veamos lo que dice la palabra. Esto es en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Le será dada. Santiago 1, 5. La cosa es clara. Usted y yo sí podemos acceder a la sabiduría, puesto que tiene que ver con una decisión personal de seguir a Dios, entregarle nuestra vida y pedirle sabiduría. El problema del necio es que en su necedad se aleja de Dios y su necedad crece. Pero usted y yo nos acercamos a Dios y somos más sabios cada vez y podemos cumplir con un ministerio de aconsejar a otros, guiar a otros, influir a otros, así como lo hacía Daniel en Babilonia a pesar de que era extranjero. Seamos sabios y dejemos que Dios nos use para bendecir a otros. Primera enseñanza entonces, crezcamos para ser sabios. Segunda enseñanza, identifiquémonos con el bien. Dice el versículo 8, al que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos pensamientos. Cuando Gedeón, para explicar esto, le doy esta información para que tengamos una base para poder entender qué quiere decir este proverbio. Cuando Gedeón fue llamado por Dios para ser un juez, lo primero que hizo fue destruir el altar a Baal que su padre tenía en su casa. El pueblo quiso lincharlo, a Gedeón me refiero, pero su padre lo defendió y les dijo a los del pueblo: si Baal es Dios, no necesita que le ayuden ustedes, que él mismo se encargue de mi hijo, que él mismo mate a mi hijo si de veras es Dios. Y por causa de eso Gedeón fue llamado a partir de ese momento Jerobaal, que quiere decir Baal contienda contra ti. Otro ejemplo, cuando Bernabé vendió su propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles y bendijo a toda la comunidad que estaban ahí reunidos, le pusieron por nombre Hijo de Consolación. Esta es la idea que maneja el proverbio que estudiamos
hoy respecto al necio. Si el necio siempre piensa hacer el mal, hay que cambiarle de nombre. Y en nuestro tiempo podríamos llamarle cabeza hueca, cabeza dura, etc. El asunto es que tiene que ver con identidad, con aquello a lo que a alguien le rinde culto, con aquello a lo que a alguien respeta. Y entonces la enseñanza para nosotros es justamente lo opuesto. Pensemos y vivamos de tal manera que se nos note, que se nos identifique con el bien y con la sabiduría, y tendrán que nombrarnos de otro modo, y que nos llamen cristianos, hijos de Dios, consejeros, amigos, etc. Como ya hemos dicho desde la primera parte, no es cuestión del destino, ni de la suerte de la familia en la que nos tocó nacer. Es cuestión de una decisión personal. En los libros de historia, me refiero a los libros de la Biblia, en donde se nos narran las crónicas de los reyes. Bueno, hay unos libros que de hecho se llaman crónicas, pero otros también reyes, primero, segundo de reyes, primero, segundo de crónicas. Se nos narran las crónicas, la historia, un perfil de su personalidad y de sus hechos de los reyes del pueblo hebreo. El punto principal de la descripción, de cada descripción, era esta: hizo lo bueno delante de Dios, o en su defecto, hizo lo malo delante de Dios. Podríamos traducirlo diciendo, se identificó con el bien o se identificó con el mal. También podríamos traducirlo así, fue sabio, o podríamos decir, fue insensato. Y una manera más de traducir eso, podríamos decir, decidió buscar a Dios para ser sabio, o rechazó la bendición de Dios y fue un necio. La pregunta importante es esta: ¿qué se escribirá de nosotros cuando seamos llamados por Dios a su presencia? ¿Con qué nos hemos identificado de tal manera que nos parecemos a ese algo? De tal manera que la gente nos tiene que llamar así. Esa es la pregunta importante. Le propongo que seamos sabios, que escojamos ser sabios haciendo el bien. Y podemos ser bendición a otras personas, las personas que nos rodean. Esta es la enseñanza de hoy. Escogiendo la sabiduría y el bien. Crezcamos para ser sabios e identifiquémonos con el bien. Seamos sabios, escojamos ser sabios y hacer el bien. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.